conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias a todos nuestros hermanos, amigos alrededor del mundo que cada día nos acompañan en este tiempo con Dios y comparten con sus amigos y conocidos este devocional. Te invitamos a no terminar este devocional sin antes hacer la dinámica donde estamos aprendiendo a escuchar a Dios en oración. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23, andar en el Espíritu. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y respondió Saúl a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Andar en el Espíritu Santo. Después de que Saúl fue desechado y el Espíritu de Dios se apartó de él, ahora un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y ahí vemos la importancia de poder vivir una vida agradable a Dios. Ahí la importancia de vivir una vida en la cual el Espíritu de Dios pueda tomar control sobre nosotros, pueda tomar control sobre nuestras vidas. La triste historia de Saúl, después de haber sido apartado, ungido, dedicado, consagrado, para ser el hombre que trajera progreso, salvación, dirección y gobierno a su pueblo, ahora es un hombre que es víctima de sus propios errores y es atormentado por demonios. Y es lo que sucede con una persona que se aparta del propósito, que pierde su propósito y que pierde la dirección de parte de Dios. Que contraste con Saúl, con David, un joven lleno del Espíritu de Dios. Alguien que allá en la soledad del campo tomaba su arpa. Y eso de que sabía tocar, que sabía pelear y que sabía hacer todo esto, lo comenzó desde muy pequeño. Se calcula que David tendría entre 17 y 20 años cuando es presentado delante de Saúl, aquel que ha sido dedicado por Dios y apartado para una tarea especial. Ahora David se encuentra allí dispuesto para ser un canal de bendición. Y cuando preguntan por alguien que sepa tocar bien y traerlo, uno de los criados da la referencia respecto a David y dice, primeramente habla que es de la familia de Isaí de Belén, pero dice, primero, he visto que
que sabe tocar. Veamos las cualidades que Dios está buscando en un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. El saber tocar implica el que lo que haces, sea un instrumento, sea tu trabajo, sea una profesión, sea un arte, lo hagas de la mejor manera, que seas el mejor en el área que tú te desempeñas, seas un arquitecto, seas un profesor, seas un deportista, o seas un predicador, que busques ofrecerle a Dios lo mejor. Decía, sabe tocar. Sí, que es el mejor en su área, que pongamos toda nuestra pasión en las cosas. David aprendió a tocar, no a la primera. Los músicos, los grandes artistas, no es que aprendieron así como arte de magia, fue a través de diferentes disciplinas, practicar una, otra y otra vez hasta que las cosas salieron mejor. Él sabe tocar, también es valiente. Una persona valiente es alguien que no retrocede, que no se acobarda, que siempre va adelante, que es aguerrido, que es luchador, que es tenaz. Esta característica tenía David. Además, era un hombre vigoroso. ¿Qué significa? Un hombre que tomaba fuerzas, que se ejercitaba y además no era un debilucho, no se amedrentaba ante las adversidades. Si él había peleado con osos o leones, él estaba dispuesto a enfrentar una tarea, y aunque no había sido incluido en ese grupo de guerreros que fueron a la guerra con Saúl la primera vez, porque él era el que cuidaba las ovejas, sin embargo, David es alguien que es vigoroso, ¿sí? Y es fuerte, y además es un hombre de guerra. ¿Cómo podemos describir a un jovencito? Como un hombre de guerra, que significa que él ha peleado sus batallas. ¿Cuántas batallas estás dispuesta a enfrentar? ¿Sí? Y confiar plenamente, completamente en el Señor. Prudente en sus palabras, es alguien discreto, es alguien que tiene ecuanimidad, que tiene conciencia de las cosas y cuida su forma de hablar, de expresarse, ¿sí? Y no solamente es prudente en sus palabras, dice, es hermoso. Y el término hermosura, más allá de su atractivo físico, ¿sabes? Tiene que ver con una persona que cuidaba su apariencia, que cuidaba su aspecto personal, que cuidaba su higiene, que cuidaba su físico. Y es un desafío para todos nosotros el cuidar el cuerpo, la vida que Dios nos ha dado, protegerlo como un santuario para Dios y consagrarlo. ¿Cuánto tenemos que aprender hoy en día en esta cultura que come tantas cosas que le hacen daño, y poder que podamos presentarnos hermosos para Dios y saludables? Y dice, Jehová está con él. ¿Cómo no va a estar Dios con él? Con alguien que le ofrece adoración, que es un hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es vigoroso y que cuida todas las áreas de su vida, dice, y Dios está con él. Dios está buscando personas así, con quienes estar, a quienes encomendar. Y cuando David ministraba, el espíritu malo se iba de parte del lado de Saúl. Cuando David ministraba, que podamos ser un canal de bendición para mucha gente. Y sabes, el que es diligente, dice un proverbio, que aquel que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, y no delante de los de baja condición. Nunca será un don nadie, dice otra versión. Qué importante es que cuando tú eres bueno en lo que haces y buscas ser excelente en lo que haces, Dios te abrirá puertas. Dios está queriendo usar personas en lugares estratégicos, en lugares de influencia, que hagan y que pongan lo mejor de su vida para Dios. Sí. Ahora, quiero dejar un tiempo para que tú reflexiones. ¿Cuántas cosas? Pregúntale a Dios en oración. ¿Qué cosas tengo que yo mejorar en mi aspecto personal, en mi trabajo, en las tareas que realizo diariamente, ¿sí? En la forma que me conduzco, en la forma que hablo, en la forma que manejo mis pláticas? ¿Cuántas cosas necesito mejorar para, Señor, poder ser agradable y que tú estés conmigo? Pregúntale ahora a Dios en oración.
Después de haber hablado con Dios, ¿sí? Y esa lista que Dios te mostró, dile: Señor, si tú me ayudas, todo es posible. Si tú estás conmigo, todo será posible. Sí, y pon todo tu empeño, todo tu deseo, toda tu pasión. Y quizás hay cosas que tienes que cortar, evitar, sea hábitos nocivos, amistades nocivas, ¿sí? Palabras nocivas, contenido nocivo que ves en las redes o en las plataformas. Si todo eso lo tengas que hacer a un lado para presentarte agradable a Dios, porque tienes que escoger, ¿quieres el favor de los hombres o el favor de Dios? Porque aunque David era un joven que vivía allá en el anonimato, detrás de las ovejas, de allá lo trajo el Señor. Oro para que seas alguien a quien Dios está buscando. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.